Muy buenas noches. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Antes de nada, daros las gracias de parte de toda la gente que formamos La Tejedora por vuestra asistencia y por el apoyo que están teniendo, tanto esta como todas las actividades que estamos realizando en el poco tiempo que llevamos. Y desde que comenzamos, que llevamos poco más de un mes, la verdad es que el respaldo que estamos teniendo en todas las actividades pues está siendo bastante importante. Hombre, siempre es más fácil cuando viene gente de la talla de Juan y de Carlos, pero también es verdad que estamos viendo mucha respuesta por parte de toda la gente de la sociedad cordobesa. En realidad, presentaros a Juan lo va a presentar Carlos, por lo tanto yo solo tengo que comentar un poco, si acaso, pues quién es Carlos Álvarez de Sotomayor. Podríamos decir muchas cosas por su trayectoria y demás, que es catedrático de filosofía, que fue director del Instituto de Estudios Transnacionales. Bueno, pero en realidad yo creo que lo más importante y lo que lo define aquí hoy y por lo que está aquí es porque es una persona de izquierda y es un buen aficionado al flamenco. Y eso era lo que le daba la categoría para venir hoy aquí a estar con nosotros. Y nada, solo daros las gracias y que disfrutéis tanto como vamos a disfrutar nosotros. Muy bien, yo espero que mi voz os llegue, ¿no? Yo quería agradecer a Eduardo y a la gente que presente de Atrapasueños, porque me parece que es una iniciativa editorial simpática, a la vez que rigurosa e interesante. Y las gracias también, especialmente a mi amigo Luis Vegara, que luego nos va a dar una copita, y que gracias al compromiso personalísimo que tenía también con él, pues estoy aquí. Bueno, Eduardo acaba de decir que yo soy, y yo lo ratifico, que soy un hombre de izquierda y además aficionado al flamenco. Podríamos preguntarnos, pero ¿eso es verdad? ¿Eso es posible? ¿Se puede ser aficionado al flamenco y ser de izquierda? ¿O a la inversa? ¿Ser de izquierda y ser aficionado al flamenco? ¿Esto es posible? Pues este es justo el tema sobre el que os propongo que reflexionemos hoy y que nos da pie precisamente la presentación del magnífico trabajo que ha hecho Juan en este libro CD. Vamos ya directamente y al lío, sin preámbulos. Estando entre amigos, muchos de vosotros sois amigos personales, viene bien y es oportuna la confidencia. Y yo quería decir de entrada que a mí el arte que más me conmueve, sin paliativos ninguno, es el flamenco. Y junto con esta pequeña confidencia de entrada, una serie de anotaciones que recogen convicciones y que sintetizo en 5. De modo muy breve, las enumero incluso para garantizar que no voy a alargar mucho. Yo diría, en primer lugar, por mucho que pueda sorprender, que el flamenco es fundamentalmente cante. Cante que se acompaña con el toque y cante que se baila en el baile. Las tres cosas están llamadas a armonizarse y es magnífico que así sea. Y eso hace posible que el flamenco esté teniendo todavía mayor difusión que si se quedara en ser comunicación estricta y solo de cante, ¿no? Hay que fundir la letra con una música, que es una música muy peculiar, ¿sí? Que tiene unas características muy determinadas. No todo lo que se nos vende como flamenco es flamenco, ¿sí? Como ocurre en el caso del fado, que tenemos una amiga portuguesa, como ocurre con el fado y con el tango, el flamenco nace, como todos sabemos, de una situación de marginación social. Luego va a seguir también casi las mismas trayectorias que siguió el fado y que siguió el tango cuando es domesticado por regímenes y regímenes dictatoriales en muchas ocasiones. Bueno, pero de verdad lo que hace que
lo que hace que este arte se convierta en verdadero arte, el flamenco, es que el artista interprete en voz y en música los sentimientos que brotan de aquella situación, que repito, es una situación de marginación. Hay que decir también que no todos los sentimientos son de pura rabia, rebeldía y de protesta social. Esto es claro. También se expresa en el flamenco sentimientos de amor y desamor, la enfermedad, el dolor, la muerte, la soledad, la frustración, escenas de la vida cotidiana. Esto es innegable. Yo me acuerdo todavía, de una letrilla flamenca que yo me aprendí cuando chiquitillo, que expresa muy bien la frustración, ¿no? Aquella de: tengo un pocito en mi casa y yo me muero de sed porque la soga no alcanza. Bueno, todos estos sentimientos se recogen en el flamenco, pero sin duda había sentimientos que brotaban de esa situación de marginación y de exclusión social y que se traducían en un grito de indignación y de protesta. No podía ser esto de otro modo si tenemos en cuenta que esta situación era la vivida por buena parte de la población andaluza. Ya desde la expulsión y reclusión de los moriscos y de la persecución gitana, desde ahí, la dureza de la labranza, el hambre generalizada, la vida del minero, la del bandolero huido, el caciquismo, gobiernos absolutistas que se suceden, la cárcel, la justicia desigual, eso no tiene más remedio que traducirse en cante, que es cante protesta, y que es bastante anterior al cante protesta que todos nosotros los que estamos aquí conocimos. Hay testimonios sobrados sobre esto, que el cante es una manifestación de rebeldía ante una injusticia social. Hay testimonios enormes. Basta con que echemos un vistazo, y no lo voy a mencionar a todos, a la historia social del flamenco de Grimaldo, al pensamiento político en el cante de Ortiz Nuevo y unos pocos más. Todos ellos los ha trabajado Juan antes de ofrecernos esta criatura que es su libro. Y hay un clásico que yo desde luego recomiendo a todo el mundo, que es El padre de los Machados, de Mófilo, que tiene una magnífica colección de cantes recogida, como sabéis, en servilletas de los bares, que merecen la pena, ¿no? Eso es la expresión más sublime de una poesía popular de antología. Y ahí se recogen, por ejemplo, montones de seguidillas de 3 versos. Bueno, pero ¿por qué, si brota de esta situación, no es más frecuente el que los cantes y las letras flamencas traduzcan esta rebeldía? ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay razones que lo explican y de sobra. La censura no fue tonta. Los flamenquitos tenían como modus vivendi, o se desarrolla, su modo de vivir se desarrolla en las tertulias de los señoritos. Y a un señorito no le va a decir en su cara que es un hijo de la gran tal. Otro factor, el nacional flamenquismo. También tendremos ocasión de charlar con Juan sobre ello. La subvención institucional del flamenco o el conservadurismo social y político dominante en algunas peñas, en la mayor parte quizás, de las peñas flamencas. Todo eso son razones que justifican que este cante se haya autocensurado, peinado. Entendemos entonces expresiones como que, niño, no te metas en eso, que una cosa es el flamenco y otra la política. O bien esa expresión también generalizada de que el flamenco, el cantado flamenco, se arrima siempre al sol que más calienta. No pueden aceptarse estas afirmaciones y desde luego no se puede pretender que sean generalizadas.
Hay algunos testimonios señeros en la época de la República, de la Guerra Civil y del exilio. Hay cantaores que viven en pleno franquismo, el franquismo duro, y en el tardofranquismo, como Meneses, Gerena, Morente, Cabrero. Otros cantaores están hoy siguiendo la antorcha o cogiendo la antorcha de la indignación y de la protesta social, con su cante, desde una militancia de izquierdas y bien definida. Uno de ellos, pocos, es Juan Pinilla. Su biografía, su libro, Voces que no callaron, y su CD son el más claro testimonio de ello. Es Juan Granaíno de Huetortájar. Allí tiene una peña con su nombre, inaudito, un hombre tan jovencito como es él, tiene ya su peña flamenca en su pueblo. Es licenciado en traducción e interpretación por la Facultad de Granada y habla, lógicamente, varios idiomas. Eso le abrió un camino fácil a que participara en una iniciativa que se montó en honor de Saramago y que se llama el Festival de las 7 Lunas y 7 Soles. De ahí arranca también una iniciativa que se llama Le Bois du Sete Sois, en portugués, que está compuesta por varios personajes, todos ellos de nacionalidades distintas, todas mediterráneas. Como embajador español está él. Luego hay un italiano, un marroquí, un croata, no sé quién más. Y un israelí. Y entonces, bueno, eso ha desfilado por infinidad de sitios. Hay acceso a muchas de sus actuaciones en YouTube. Podéis entrar y encontraréis también eso. Bueno, además de sus estudios, él pertenece a esa joven generación de flamencos que, como Estela Morente y como Marina Heredia, a las dos la hemos escuchado unas pocas de veces aquí en Córdoba, él desde muy chiquitito, a los 12 años, se asoma al mundo del flamenco y asiste ya, porque le da la gana, a las peñas, a algunos festivales, hasta que se mete en ellos, y se mete con profundidad en ellos, ¿no? La cantidad de premios en concursos lo evalúan como cantaor que domina, y bien, yo tengo que decirlo, fundamentalmente los cantes libres. Desde la malagueña, en Álora, en eso ganó premios, desde la malagueña hasta las mineras, pasando por fandangos, granaínas, tarantas, etcétera. Conseguir la lámpara minera en la Unión en el 2007, tras sucesivos premios anuales previos, eso no es asunto de menor cualificación para un cantador. Nuestro amigo Luis de Córdoba presume todavía de ser lámpara minera. No quiero dejar atrás su perfil como comunicador. Él ahora mismo está trabajando en programas de radio, de televisión. En un programa local de televisión entrevistó a Julio Anguita, lo recordaban hace un momento ellos. Es conferenciante, es articulista, es profesor de cursos sobre el flamenco y ha sido asesor de flamenco del Festival de Música y Danza de Granada y de la Peña de la Platería, que pasa por ser colmo, vamos. Bueno, termino diciendo que el interés intelectual que él sintió y siente por el flamenco tiene que ver con sus raíces, pero también con personas con las que se encuentra en la facultad, que le permiten la conexión con otros intelectuales y hombres y personas de la cultura relacionadas con el flamenco. Se abre a ese catálogo inmenso de libros de flamencología que desde que se editó aquel
Mundo y Formas del Cante Flamenco aquí en Córdoba con ocasión del primer concurso nacional de 1956 hasta nuestros días, y pasando por la obra aquella célebre Flamencología, Juan, de González Climent, González Climent, sí. Anselmo González Climent. De Anselmo González Climent, ¿no? Esa que es una verdadera joya también, ¿no? Todo eso se lo ha venido este hombre. Bueno, entonces aquí acaba mi rollito y yo creo que me he justificado, ¿no? Por lo menos de su biografía. Por favor, entresaca, menciona algún detalle ante este grupo de amigos y de amigas que a ti consideras que merece la pena, ¿no? Que haya quedado oculto. Bueno, buenas tardes a todos, por supuesto, muchísimas gracias por estar ahí. De mi biografía, de mi pequeña biografía, destacar quizás cosas que me han venido a la mente cuando te oí hablar sobre eso que pone Wikipedia, que algunas cosas pueden ser verdad, otras no se saben. Y es que con 12 años efectivamente me aficiono al mundo del flamenco, pero yo soy, como bien ha dicho él, de Huetortaja, la tierra del espárrago. Aprovecho para hablar del espárrago verde y morado, ahora que empieza la campaña del espárrago de denominación de origen de mi pueblo. Y no soy de familia de campo, porque mi familia no han tenido tierra, pero soy de familia de albañiles, que no sé qué es peor, en el sentido de existe todavía en los pueblos la concepción, y a mí no me parece muy desacertada siempre y cuando no se pasen. A mí me pilló la época en la que se pasaban todavía, es que los niños tienen que trabajar desde que tienen fuerzas para mantenerse de pie. Yo recuerdo a mis compañeros venir a clase, y estoy hablando de los años finales de los 80 y del 90, venir a clase de trabajar y de cortar espárragos por la mañana, Y a mí me tocó la escayola y la albañilería. Desde muy pequeño me quedaba dormido en los sacos de cemento. Y mi padre canta excepcionalmente bien. Tiene una voz de falsete y una voz grave cuando quiere. Canta por fandangos que quita el sentido, de los mejores fandangueros que yo he escuchado. De hecho, lo quiero grabar la semana que viene porque está perdiendo ya facultades los años que le están pasando. Y odiaba el flamenco. Porque lo odiaba en el sentido de decir, en mi casa cuando sonaba me parecía maravilloso Marchena, me parecía un jilguero, Caracol, pero claro, a las 8 de la mañana me despertaba mi padre y a cantar a las 8 de la mañana, y yo le tenía un coraje al flamenco. Y un coraje que yo relacionaba con mi padre a las 8 de la mañana trabajando, y a la hora de volver unas ganas de cantaba los fandangos de Toronjo siempre cuando volvíamos, yo unas ganas de llegar para jugar con mis amigos. Bueno, perdona que me extienda, suelo hacerlo. Y un día, una boda, también odiaba las bodas, había una boda en Loja, había una boda en Loja en un restaurante, y justo en la parte de arriba se celebraba la final del concurso de la bolaera, que ganó Luis de Córdoba en el año 72 también, la final del concurso de la bolaera, y yo tendría pues eso, 10 o 11 años. Y yo le dije a mi padre se fue a la final del concurso y mi madre y mis hermanas a la boda. Me metí con él en la bolaera, y cuando yo vi cantar por primera vez, recuerdo al califa de aquí de Córdoba, a Julián Estrada. Julián Estrada estaba empezando todavía, sería el año 90, 91, cuando vi cantar en directo ante un jurado, echando todo lo que es la carne en el asador, y escuchaba yo a los viejos, porque de mi edad, pues mi año no había ni nadie, era el que menos me llevaba 50 años, escuchaba yo a la gente mayor hablar de eso es una solea de Triana, una solea de Alcalá, esto es una malagueña del Perote, del Mellizo. A mí aquello me revolvió las entrañas, yo dije, yo quiero saber lo que es una malagueña del Perote, lo que es una malagueña del Mellizo, y hasta aquí estoy, y hasta aquí he llegado. Desde ese día hasta aquí he llegado. Resaltarlo por algunas de las anécdotas que has comentado ahí. Muy bien. Bueno, pues entramos, si os parece, en el libro. En una de las primeras páginas, tú, y anticipándote a datos que luego ofreces como contrastación, afirmas que el objetivo que tú te has propuesto en el libro es mostrar al lector, textualmente, que por las venas de los flamencos corrió a la par un ramalazo de compromiso. Eso frente a la opinión generalizada en muchos ámbitos de que el flamenco es el que se arrima al sol que más calienta. Bueno, sostienes que tiene un ramalazo de compromiso. Y haces también estas afirmaciones. El flamenco es apartidista,
pero eso no significa de ninguna manera que sea apolítico. A continuación dice, el flamenco está más cerca de la acracia. Y termina, y la acracia, evidentemente, está más cerca de la izquierda que de la derecha, autoritaria, ¿no? Sí. A mí me gustaría que, como son frases un poco gruesas, que tú las explicitaras un poco, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. Es decir, yo pretendía escribir o agrupar todas las ideas de lo poco que se había escrito en torno a esto, basándome en... Sabemos que la historia, hay dos tipos de historia, la que está contada por los que han tenido voz y la de los que no tienen voz. En este caso, en torno al flamenco, se había contado por parte de los que tienen voz, por parte de todo ese entorno, ese aparato folclórico, ahora sí porque sí se puede emplear la palabra folclórico, que giraba en torno al franquismo y que se apropia de una parte del flamenco y que eso es lo que exporta y eso es lo que vende. Y por eso todavía nos llega hoy y algunas personas tienen la concepción del flamenco de la época franquista, el flamenco. Pero observando la historia nos damos cuenta que no, que por las venas de los flamencos efectivamente corrió un ramalazo de compromiso y que hay verdaderas biografías, verdaderas historias, verdaderos ejemplos que merecía la pena ser reseñados. Algunos de ellos de una importancia histórica y musical excepcional y algunos de ellos que forman parte de ese ejército de nombres que se encuentran todavía hoy, para nuestra vergüenza, en las cunetas de España, estercolando nuestra maravillosa tierra. El flamenco, hay muchos nombres de cantaores, de palmeros, que entonces era la guerra civil pilló cuando la época de la ópera flamenca, que estaban las grandes compañías, hay muchos nombres de ellos que perdieron la vida en la contienda, que formaron parte de la mayoría, tomaron parte por la República, hubo nombres, algunos contados, que combatieron en el bando nacional, pero la mayoría se posicionan prácticamente todos a favor de la República y graban. Me estoy yendo no quiero irme del guión, que me estaba preguntando. No te preocupes. Que era, por cierto... Eso, de que había afirmaciones como que sí. No significa... el que se Sí. sea partidista no es apolítico. Me he acordado de Juan José Tellez, un gran periodista al que yo sigo y leo. Él dice que él aprendió periodismo, en la piñeta de Lucky Luke, de aquella gran imprenta del Far West que atacaban los forajidos y cuyo lema era independiente siempre, imparcial nunca, efectivamente. El mundo del flamenco, y ha citado el libro de Ortiz Nuevo, que es la ideología política en las coplas flamencas, las reivindicaciones históricas de esas coplas, desde que tenemos uso de razón de que existe el flamenco, a finales del siglo XVIII, las reivindicaciones históricas de las coplas flamencas, por supuesto, están muchísimo más cerca de los postulados marxistas, de los postulados de la izquierda, que de los postulados totalitaristas. Y no saben los buenos aficionados al flamenco, que no estoy haciendo demagogia ni mucho menos, que eso está en la historia. Es decir, el flamenco no nace en la burguesía, no nace en la nobleza, no nace, por supuesto, en el clero, no nace del pueblo, nace de la clase trabajadora, nace de los mineros, nace de los arrieros, nace de la gente que está trabajando, se cuenta hasta de los jabegotes, de la gente de jabegotes, es decir, viene del mundo del currelo, como decía Enrique Morente en una entrevista también que le hicimos, y por supuesto de una gente un pueblo como el andaluz, y resuelto lo del andaluz, para acabar ya por una vez por todas con esa polémica estériles de que si gitano, que si castellano, no señora. Flamenco cantan únicamente los andaluces, sean gitanos, sean castellanos, sean de la mezcla de toda esa amalgama de pueblos que pasaron por aquí. No cantan flamenco ni los gitanos, ni los payos de Francia, ni los gitanos ni los payos de... Es decir, esa música se creó aquí como consecuencia de toda esa amalgama de pueblos y culturas que pasaron por Andalucía. Y un pueblo históricamente avasallado.
pueblo que había sufrido, pues imagínense, los que conozcan historia, todo lo que sufrió el pueblo andaluz, y un pueblo que cantaba y contaba sus penas. Salvador Távora decía, y ahora con respecto a la censura, que las coplas efectivamente no escapaban a la censura, pero el dolor que es el cante flamenco en sí, que duele, tiene que doler para salir, el dolor, eso no lo podían censurar. Y eso le ocurría a estos cantadores de tiempos inmemoriales, los que a través de letras, poesía popular, que es en definitiva la poesía en la que han hundido las raíces la mayoría de nuestros poetas más insignes, a través de esa poesía sin autor, llegaron a crear verdaderos lamentos, verdaderos gritos de rebeldía en tiempos en los que era muy difícil abrir la boca. Te has referido un poco de pasada a incluso pronunciamientos explícitos en letras a favor de la República. Sí. Pero también en tu libro aparece testimonios muy concretos de gente que en plena Guerra Civil Española y en el exilio se pronuncian en este sentido. Es decir, que son gente comprometida políticamente. ¿Te importaría recordarnos algunos de esos? Sí, por supuesto. Además casos? hay uno que es especialmente interesante, que es el Curruco de Algeciras. El Curruco de Algeciras, un grandísimo creador de fandangos, de los fandangos más personales que se han creado a lo largo de la historia del flamenco, una musicalidad impresionante, tomó parte por la República, grabó una serie de fandangos republicanos muy conocidos, que después grabaron otros de sus congéneres y que los han reproducido después los cantadores de las posteriores generaciones. Y, sin embargo, cuando el avance nacional por Algeciras, a él lo detienen, tiene que echar mano de un amigo suyo, no recuerdo bien ahora si era médico, y el amigo, esto son unas investigaciones de Juan Rondón, su biógrafo, y el amigo, pues consigue que no lo encarcelen, no tenía delitos de sangre, pero fíjense las cosas, el cantador republicano por antonomasia, que es el Curruco de los más conocidos, entre otros pocos, tiene que combatir luego en el bando nacional. Y muere en el frente, hasta hace poco se creía que en el de Teruel, pero muere en la batalla del Ebro por fuego republicano. Muere por fuego republicano. Y es especialmente curioso porque en el bando republicano se habían cantado, se habían escuchado, se habían vendido muchísimos de sus discos, de sus letras leales a la República. Por ejemplo, hay un grito de libertad, dio Galán y García Hernández, un grito de libertad. Tembló el trono y la corona, y con valor hizo triunfar la República Española. Se puede decir más alto, pero no más claro. Yo creo que es más contundente imposible. Muchas gracias. Junto al Curruco de Algeciras, la niña de los peines, la famosísima niña de los peines, incluso Caracol, que aunque nos duela a los que nos gusta Caracol, pero cuentan, yo no creo, por las investigaciones, no creo que él formara parte de esa cuadrilla de falangistas que obligaron a Antonio Mairena a cantar El cara al sol, que eso sí lo contó Antonio Mairena, no llegó nunca a decir que Caracol, pero alguna gente ha dicho que sí, que Caracol estaba ahí. Eso yo no me lo creo, pero sí parece ser que es verdad que delante de Franco se arrodilló su excelencia y le pidió por favor que le dejara, no sé si era abrir canastero o algo. Es decir, incluso Caracol tomó parte por la República. Y posteriormente, en la Guerra Civil, a mí me gustaría reseñar el Chato de Valencia. El Chato de Valencia fue un cantador republicano que además tenía mucha gracia y componía las letras él mismo, y sí le atacaba al clero, la atacaba fuerte. También le atacó al federalismo, fíjense las cosas, los que se lo cargaron a lo mejor. También atacó por colombiana al federalismo, es decir, un hombre que tenía su visión de la República y no le gustaba el federalismo, desde luego. Pero era un republicano convencido y atacaba a las clases pudientes. Pues al Chato de Valencia lo detienen en una gira en Badajoz y se decía hasta ahora que había muerto fusilado por los franquistas, por el bando nacional, pero parece ser que, según cuentan algunos historiadores, que yo creo, muere de un infarto de miocardio cuando le dicen que lo van a fusilar.
Y el Chato de Valencia está en una fosa común, al igual que Chaconcito, un grandísimo cantador, imitador del maestro Antonio Chacón, que murió en la batalla de Madrid y que está enterrado no sabemos dónde. Posteriormente, pues ya en la época casi ya temiendo la guerra civil, el exilio, Angelillo es uno de los más fuertes. En el bando nacional, que yo recuerde ahora, a Antonio el Chaqueta le tocó también combatir en el bando nacional. Hay muy poco, hay apenas 2 o 3 nombres, la mayoría todos estaban con la República. A mí me parece sugestivo el testimonio del que tú presentas aquí de Juan Valderrama. Sí. Juan Valderrama ha pasado por un desprestigio generalizado en muchos sentidos. Sin embargo, llegas incluso a decir que cumplió en los momentos más duritos del franquismo duro como la labor del Schindler, que fue capaz de recoger a gente. ¿Por qué no sí. nos Bueno, cuenta un poco? Es un caso enigmático también y que me gustó considerarlo. Juanito Valderrama, como sabemos, él estaba, creo, afiliado a la CNT y le tocó participar en la guerra civil, por edad es lógico. De hecho, uno de mis tíos abuelos lo recuerdan cantando en Marto a los batallones republicanos. Ya era un joven cantador Valderrama, creo que nació en el año 16, si no me equivoco. Entonces, por tanto, estaba jovencillo en la guerra civil. Y Valderrama, una vez que termina la contienda, él no sufre represalias y es de los primeros que puede rehacer su compañía y comenzar a trabajar. Juanito Valderrama, que ha sido también uno de los que se le tildó de cercano al régimen, de hecho se sabe que cantó para Franco, y de hecho conoce la anécdota tan conocida del emigrante, en la que Franco le pide que repita otra vez la canción, y Valderrama, cuenta Antonio Burgos, decía: este hombre se quiere enterar de verdad de lo que va esto y me va a fusilar aquí ahora mismo. Palabras textuales lo cuenta de esa forma. Y Valderrama, sí es verdad que es decir, eso lo sentía porque él cuenta cuando iba pues por ejemplo a Orán, o cuando iba a Tánger y se encontraba allí con los exiliados, que lloraban, que lo abrazaban, que le decían: yo estuve en tu batallón, yo estuve en tal. Es decir, y a raíz de esos emigrantes fue cuando escribió esta canción. Y Juanito Valderrama, en su compañía, pues reubicó a artistas como por ejemplo José Cepero, que había sido un artista también pegado a la República, que estaba absolutamente denostado durante la época de la dictadura, y a otros como Esteban de Sanlúcar, Largo, etcétera. Es decir, sí cumplió una función en ese sentido integradora y con conciencia de retomarlos a ellos desde es decir, apuntando el sentido artístico y la validez artística que tenían la mayoría y bueno, que había sido un error denostable en ese sentido. Bueno, y nos acercamos al momento ya del tardo franquismo, la transición hasta nuestros días. El flamenco es deudor de su historia. Nuestros cantadores beben en fuentes de un pasado que está empeñado en poner silenciador al grito. Viene a convertirse la situación en una especie de bozal para taponar el grito. Asuntos como el siguiente: el estado de necesidad de los flamencos, que, como dije antes, no tuvieron más remedio que resolver sus habichuelas pues cantándolo a los señoritos. La censura implacable que cae sobre las letras flamencas, el nacional flamenquismo, que, como tú insinuabas antes, trató de domeñar y domesticar al flamenco convirtiéndolo en un folclore adscrito al poder. Yo me pregunto y te pregunto también: ¿en qué medida el bipartidismo establecido y el hecho de que el flamenco haya accedido a su política de subvenciones no hace también de filtro para la protesta? Es decir, el sometimiento a... Y una segunda cuestión, si quieren las deslindamos. ¿Es también todavía un tapón al grito
el conservadurismo social y político que domina en buena parte de las peñas flamencas, si en las peñas flamencas se cuece la afición flamenca y se transmite, si es verdad que hay un conservadurismo social que domina, eso puede explicar también de alguna manera esa autocensura y que ese grito no aparezca. Efectivamente. Bueno, la pregunta... el bipartidismo, por supuesto, bueno, el bipartidismo sesga la democracia. No me voy a poner a hablar ahora de la LOREC, no me voy a poner a hablar ahora de la ley electoral, no me corresponde, pero yo creo que los artistas flamencos pasa como los sindicatos, que no deberían estar subvencionados. Porque en el momento en que un artista está subvencionado, el artista se convierte en esclavo de la administración. Y no solo eso, sino que se convierte en artista del poder. Aquí tenemos muchos casos, yo lo he denunciado, creo que soy el único que los denuncia, luego vienen todas las tortas para el mismo, pero no me importa, quizás estemos ahora mismo unos pocos, muy pocos implicados, porque en realidad afecta a todos. Campañas electorales a la Junta de Andalucía, en Sevilla, campañas electorales en Madrid, salen las fotografías de los artistas flamencos que apoyan en las campañas electorales al partido que gobierna en la Junta, y todos esos artistas, en cuanto salen las elecciones, toman posesión, son los que más trabajan, con diferencia, o sea, con muchísima diferencia. La gente en los corrillos lo critican y solo unos pocos lo decimos, salimos a la luz. Y precisamente unos pocos que tampoco, que decir, que nosotros no es por un ansia de revancha y porque no tengamos trabajo, es decir, un par de los que hablamos no nos podemos quejar en ese sentido. Pero sí es verdad que la política de subvenciones hace que los artistas estén constantemente pendientes primero de militar y de tener el carné, en este caso, digámoslo claro, en Andalucía trabajan los que tienen el carné del PSOE, y eso lo dijo Manuela Carrasco en una conferencia, se levantó y le dijo, pero ¿qué pasa aquí? Que solo trabajan los que tienen el carné del PSOE, y eso ha sido un lastre, eso ha sido tremendo. Ha habido millones, hablamos de millones de euros que se han invertido en un solo artista, que la mayoría lo conocen, o en una sola artista, o en una sola bailadora, y sin embargo, el 80% de los festivales flamencos de Andalucía en que le daban de comer a la casi práctica totalidad de los artistas flamencos han desaparecido. Es decir, la política de subvenciones además se centra en artistas concretos, no crea una infraestructura en esta tierra para que eso no ocurra, no crea una infraestructura para que haya... ahora sí se están dando algunos pasos, pero después de muchas presiones. Se está llevando a la universidad, se están creando el flamenco en la universidad, el flamenco en las aulas, pero en general existe una lucha desde los años 70 a los años 80 por esa politización del flamenco, ¿no? Por esa utilización como política del flamenco. El flamenco como arte no está al servicio de ningún partido, ni debe estar ni de ninguna ideología. Ahora, otra cosa es los artistas, la implicación política de cada persona, que es algo que también vengo a criticar al final en el libro. Al final, las conclusiones a las que llego en el libro son trágicas para mí. Es decir, analizo la implicación política de los artistas flamencos hasta ahora, pero llegamos ahora y apartando a José Domínguez Muñoz, apartando a Manuel Gerena, a Paco Moyano, que ahora hablaremos de él también, de Alhama de Granada, y a Meneses, que Meneses ya renegó, además públicamente reniega de su idea actualmente, pero su papel en la transición es incuestionable. Nos encontramos con que apenas si hay conatos de protesta y apenas se cuentan o se contesta desde el cante, desde la posición. Y ahora me acuerdo de Saramago, cuando decía, es decir, la literatura está por encima de esto, pero yo como persona, yo no me puedo apartar, es decir, yo como artista no me puedo apartar de lo que soy yo como persona, de mi compromiso social y ético. Y eso es lamentable que no exista ahora mismo en el flamenco. ¿Y coincides conmigo en que otro factor que puede explicar el que el flamenco haya estado un poco domesticado es que, como se fragua en buena medida en las peñas, y en las peñas hay, entiendo yo, una especie de un talante fundamentalmente conservador entre la gente que las compone y tal, ¿tú consideras que eso puede ser un dato que explique también el que
Y que el flamenco no sea protesta. Puede ser. El problema es que cuando se va a las peñas flamencas, yo soy peñero, es decir, yo formo parte de la Peña de la Platería, tengo esta peña en mi pueblo, en Montefrío otra, es decir, pero los cantadores saben que ahí tienen que ir a cantar por derecho. Ahí tienen que ir a cantar por soleá, ahí tienen que ir a cantar por seguirilla, que en un momento, sí, por supuesto, puede influir. Es verdad que el mundo de las peñas flamencas en general necesita un debate profundo, una reorganización, una reestructuración, necesitaría que entrara aire fresco, aire nuevo, eso sí es verdad. Y el problema es que hay poca, no hay mucha base donde podamos echar mano, y por eso está tan encorsetado y tan englosado en eso. De acuerdo. Bueno, yo, para terminar ya con el tema con tu libro, antes de que hablemos un poquito de tu cante, sí. Y que nos cantes, Yo canto. te pediría que hicieras alguna observación sobre lo que estabas casi ya insinuando, sobre la implicación ética y política de los artistas flamencos actuales. Bueno, pues los casos más recientes, que están vivos, por supuesto, el Cabrero es ahora mismo, digamos, la referencia en ese sentido, porque, bueno, la mayoría de los aficionados y muchos de ustedes, incluso no aficionados al flamenco, conocen al Cabrero. Hay gente que no es aficionada al flamenco y es aficionada al Cabrero. Sus letras dan mucho que hablar, sus letras son profundamente rebeldes, contestatarias, siempre con el poder, con la burguesía, con el clero. El Cabrero en ese sentido no tiene ni ha tenido nunca pelos en la lengua. Ahora mismo hay 3 nombres fundamentales para mí, que son José, muerto ya por supuesto, Antonio Gades, que estoy hablando del cante, pero no me quiero olvidar de Antonio Gades. Quizás, y hablando de los niveles en los que estaba Antonio, la persona más coherente que ha tenido el arte y la izquierda ha sido Antonio Gades. Huelga recordar que se le iba a atribuir el premio Príncipe de Asturias y él dijo que él no creía en la corona, una corona impuesta, etcétera, etcétera, y que por lo tanto él no recogía. Hay muchas personas del mundo, incluso muy próximas al Partido Comunista, que esas posturas no la entienden. Es decir, yo mismo y a Marco Ana le tengo un especial cariño y un especial interés. Cuando se promovió su premio Príncipe de Asturias no lo entendí. Es decir, yo intento ser lo máximo coherente con mis ideas. Antonio Gades lo rechazó. Mario Maya, que nació aquí en Córdoba, aunque granadino, su madre era la Rana del Sacromonte, una bailadora. Mario Maya también tuvo muchísimo que ver con la protesta a través del baile flamenco. Y llegamos a Paco Moyano, granadino, y a Manuel Gerena, los que sin duda sufren más cárceles. En el caso de Gerena, creo que fueron, no sé si 600 y pico veces las que estuvo en las 72 horas obligatorias, y Paco Moyano, que a la par de cárcel, que estuvo años en la cárcel, recibe tortura, es torturado y es vejado. Paco Moyano ha sido sin duda el que más, él lo dice de esta manera, él dice que fue el cantador que más hostias democráticas se llevó, porque se las llevó todas. Militaba en el PCR, el Partido Comunista Reconstituido, y bueno, la policía tenía una ficha con una serie de... Y Paco Moyano, en aquellos años, se atrevía a cantar, estamos hablando del año 72, 73, un sillón tendrá en el cielo aquel que en un Jueves Santo mandó matar a mi abuelo. Su abuelo era carabinero en el puerto de Málaga, leal a la República, y cuando Arias Navarro entró por allí, pues bueno... Paco cantaba cosas como esa y tenía un poema que se llamaba Militante, que era la militancia comunista, que dice, cuando por entonces, los rosales que mi patio tiene, rocío, rocío, floreciendo están, si la noche asesina una rosa, al alba se abren un puñado más. Y además lo cantaba por campanilleros, para meterle todavía más la cuestión. Y no me gustaría olvidarme tampoco de Luis Marín. Luis Marín ha sido un gran descubrimiento para mí, yo no lo conocía. Era un cantaor rondeño que fallece atropellado en la transición. Él cantaba, ahora les voy a cantar una cosa suya, un poema que le hizo Grimao. Él cantaba, bueno, era próximo al Partido Comunista y cantaba en todos los actos, los mítines, en la clandestinidad, estamos hablando del año de la clandestinidad, y es atropellado en extrañas circunstancias, lo mismo que el Piqui, otro cantador granadino, que se atreve a grabar, yo no sé por qué los de la Plaza Los Toritos tienen que ser de Domecq,
cuando no había quien se metiera con Domecq en aquella época, hoy tampoco, pero en aquella época menos. Y también fallece atropellado en Madrid, en la carretera de Barajas, en el caso de Luis Marín, el de Ronda, en el mismo Paseo de la Castellana. Bien, para no enrollarme más. Paco Moyano, Manuel Gerena, que decía cuándo llegará el día en que la tortilla vuelva a ser popular, que los pobres coman bien y los ricos coman mierda, y cosas por el estilo, o lo que yo he grabado aquí suyo que dice, es una cartagenera que dice, tengo que cantarla para acordarme, a ver. Dice, si eres patrón de esta tierra, vergüenza debe de darte, si patrón de esta tierra, tener tan alta la hierba y el pueblo muerto de hambre. O la corta Bueno, pues eso es lo que hago, Gerena. Gracias. Muchas gracias. Eso lo graba Gerena también en los años 70. Y Enrique Morente, no me gustaría que se me pasara esta anécdota. Enrique Morente, el mismo día que se entierra a Carrero Blanco, que en gloria esté, Enrique Morente canta en el Colegio San Juan Evangelista de Madrid, el mismo sitio donde cantó Camarón por última vez en vida. Y canta una letra de José Cepero que dice: para ese coche funeral yo no me quito el sombrero, porque la persona que va dentro me ha hecho de pasar los más terribles tormentos. El primer fandango que canta Enrique Morente, enseguida los censores de turno se paraliza, 10.000 pesetas de multa y Enrique Morente bajo sospecha ya también. Paco de Lucía, por aquellos años, que Paco de Lucía no se ha definido mucho políticamente, aunque su sensibilidad esté donde está. Paco de Lucía, por aquellos años, lo entrevista al Quintero, quizá un poco, sí, eran los años finales de los 70, ya había muerto Franco. Y Paco de Lucía, bueno, ya siempre ha sido muy tímido, decía, ¿y ahora qué digo yo? ¿Y ahora qué cuento yo en la entrevista? Pues no sé, Paco, tú qué cuentes, te va a preguntar, le decía al Quintero, pues yo te voy a preguntar pues sobre cómo la guitarra, tal y cual, y dice Paco de Lucía en la entrevista, ¿cómo es la técnica de la guitarra? Dice, pues en la guitarra, la mano izquierda es la que piensa y la derecha es la que ejecuta. Y hace Quintero así y se queda. Y Paco pues está tranquilo. A la semana, a las 2 semanas, un corrillo de falangistas, de fascistas, lo acorralan a la salida de un teatro en la Gran Vía y se tiran a apalearlo, que lo tuvieron que intentar romperle las manos, es decir, no sabemos lo que hubiera sido de Paco y Lucía si le parten allí los brazos, imagínense. Es decir, son anécdotas que... La implicación política de los artistas, moral, ética, que me perdonen mis compañeros, muy lamentable, actualmente, muy, muy lamentable. Prácticamente no existe. Están la mayoría resignados. La resignación es fruto de un discurso totalitario, por ahí lo cuenta Julio Anguita en algún sitio, estoy ahora parafraseándolo, se perdone, Julio, pero la resignación es verdad que en la sociedad y en el mundo del flamenco se da con especial ahínco, es nefasta, es muy, muy, muy negativa. ¿Por qué? Porque a expensas de esa resignación los artistas
no han suscrito nunca manifiestos, no han querido crear ningún tipo de convenio, se han vendido, estoy hablando de los más recientes, entonces tenían bastante más conciencia antes, que fuera difícil. Se han vendido, han roto cualquier tipo de acuerdo, hubo incluso un intento de crear una especie de sindicato, es decir, eso a mí me parece lamentable, y lo hago con una crítica desde el dolor que a mí me produce esta situación. Salvo José, algún que otro conato que ha habido por parte de un bailaor, ahora se está haciendo en Madrid un espectáculo a la República, pero son muy pocos y muy contados las implicaciones, es decir, ve a los artistas fuera, ve a los artistas protestando, nunca, y aquí también meto a los periodistas, tengo aquí algunos compañeros, pero algunas veces lo he discutido con los periodistas, lo mismo que los periodistas del fútbol, que se llaman todos, hay grandes comunicadores, ninguno ha hablado de lo que ha hablado mi amigo Antonio Romero en La Costa Nostra, de cómo se blanquea el dinero en el mundo del fútbol y cómo el negocio del fútbol sirve para que haya trata de drogas, trata de seres humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un informe de la OCDE que también lo denuncia por ahí hace unos pocos años. En el mundo del flamenco, en menor categoría, nunca se le ha metido mano a grandes empresas muy cercanas al poder de management, que son las que copan la mayoría de las actuaciones, incluso circuitos muy cerrados, muy herméticos, que no hay cojones quien se meta y quien no se mete con ellos. Bueno, pues todavía hay compañeros periodistas, sobre todo los que están en Sevilla, que son los más cercanos al poder, que no le han metido, bueno, todavía no sé si algún día lo harán, y todo eso forma parte del periodismo, y todo eso me lo dijo Enrique Morente en una entrevista, y todo eso forma parte también de la investigación, que está muy bien que sepamos si tío Luis de la Juliana fue el primer cantao, pero el mundo del flamenco es muy amplio y abarca. Y ya me estoy yendo de nuevo, concluyendo. En la actualidad, aunque hay casos poquitos, pero hay casos excepcionales, y hay, por supuesto, personas que honradamente se han ganado la vida y bueno, ellos solo entienden de su trabajo y del flamenco, pero yo sí he hecho en falta, y más ahora más que nunca, implicación en los artistas flamencos, implicación ya no solo política, sino social, ética, moral. Eso no existe. El mundo del flamenco para mí no es ninguna confesión, es el arte sin duda que más me llega. Gracias al flamenco yo he llegado a la pintura, he llegado a la literatura, he llegado a Kafka por el flamenco, he llegado a Saramago por el flamenco. A mí el flamenco me ha llevado a todos esos sitios. He llegado a John Coltrane por el flamenco. Llegué incluso a Chabela Vargas por el flamenco, por poner un ejemplo musical. Como digo, el flamenco para mí es una parte viva, impresionante de nuestra cultura, de esa cultura que, si me permití, además, en un libro maravilloso que se llama, de los hermanos Cava, que se llama Andalucía, su cante hondo y su comunismo libertario, dicen, y lo voy a leer, la única cita que os voy a leer, dice: cultura es una categoría del ser, no del saber o del sentir, es la acuñación, la conformación de ese total ser humano. Aspirar a la cultura significa buscar con clamoroso fervor una efectiva participación e intervención con todo cuanto en la naturaleza y en la historia es esencial al mundo y no mera existencia y modalidad contingente. Además, cultura es humanización y entre los intelectuales abunda mucho el deshumanizado, el hombre de noticias. Un poco en esta línea es en la que me quiero expresar yo. Muy bien. Bueno, pues con esto hemos terminado la parte de la entrevista que se dedica al texto escrito, y todos sabéis que en el librito está por detrás la grabación de una serie de cantes. Vamos a hablar brevemente ya sobre esto, porque lo importante es que terminemos de escucharlo y cantar por lo menos un par de cosas. Yo creo, como dije al principio, que Juan Pinilla muy bien puede situarse en la línea de Meneses, Gerena, al que desde mi punto de vista supera, en la línea también de Enrique Morente y en la línea también del Cabrero. Esto por citar quizá a los más conocidos por todos nosotros, ¿no? Juan
creo yo que compone y desarrolla los cantes con verdadero gusto. En la cartagenera que acabamos de escuchar y sobre todo el remate lo habéis podido comprobar. Es un cantador largo, en la doble acepción que esto tiene en la terminología flamenca. Es decir, es capaz de hacer una amplia gama de cantes, como dije antes, ¿no? Desde la malagueña hasta la minera, la cartagenera, pasando por la granaína, media, fandango, etcétera, etcétera. Pero, aunque estos son los cantes libres en los que él más se ha destacado por su propia preparación, sin embargo es verdad que se ha metido también en cantes de compás y que lo ha hecho muy dignamente. Digo que es también cantador largo en el sentido de que es capaz de alargar los tercios, también lo hemos podido comprobar, ¿no? Yo creo que es interesante también destacar la sintonía que él establece con el público. Aquí ya lo hemos podido ver, y mira que lo que estamos es hablando nada más, ¿eh? Pero su sintonía, eso es muy importante, porque es fundamental que el artista sepa comunicar. Y él lo hace. Él lo hace. Hay un montón de grabaciones en vídeo hechas que así lo demuestran. Su voz, respecto de su voz, yo considero que su voz es la que se denomina, en terminología flamenca, natural, muy próxima a la de Meneses, Enrique Morente, Calixto Sánchez, Luis de Córdoba. No es una voz laína y floría como la de Marchena, tampoco la voz afillada de Terremoto, de Borrico de Jerez. Importante también es que vocaliza muy bien. Las letras que están aquí al final, las letras de su grabación que están aquí al final, y nos facilitará mucho el poder seguirlas, no ofrecen la menor dificultad, porque es que es verdad que él vocaliza muy bien, que se entiende cantando. Eso ya está siendo, afortunadamente, creo yo, un valor en alza. Antes parece que el que cantaba bien era aquel que no se le entendía. Mientras menos se le entienda, mejor canta el tío, ¿no? Hay que ver qué voz tan flamenca tiene. Mentira, ¿eh? Si el flamenco es letra y es música, se tiene que entender. Y para eso es fundamental que se vocalice. Y él lo hace y lo hace muy bien. Es evidente que, a mi modesto entender, que puede y tiene que mejorar, pero él lo va a hacer con su tesón y con su trabajo. Yo creo que le quedan del orden de medio siglo de vida profesional. Esto va a tener ocasión de hacerlo. Bueno, y vamos a escucharlo en un par de cantecitos, sin guitarra, pero no importa, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estoy profundamente halagado por todas las palabras y por la gran presentación que está haciendo Carlos. Me gustaría pues hablarle, a lo mejor uno de los más anecdóticos es la inclusión de Groucho Marx en el flamenco. Pero claro, yo como les decía, también a Groucho Marx llegó a través del flamenco. Pero por todo eso, ¿no? Por todo eso de querer conocer, avanzar. Y a mí Groucho me parece pues uno de los puntales del humor y de la inteligencia del siglo XX. Yo decía, ¿cómo lo llevamos al flamenco? El establecer paralelismo entre Groucho Marx y el flamenco es, lógicamente, irse a Cádiz, lo que es Cádiz capital y los puertos. Y claro, yo empezaba a decir, la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos y hacer un diagnóstico falso y aplicarles después los remedios equivocados. Disculpar si les llamo caballeros, pero es que no les conozco. Estos son mis principios, si no les gustan tengo otros. O encuentro en la televisión un medio muy educativo, siempre que alguien la enciende me voy y me leo un buen libro. Nunca olvido una cara, la de usted se me va a olvidar. Estoy leyendo para hacer interesante a los demás. Citarme siempre diciendo que a mí me han citado mal y el matrimonio del divorcio es la causa principal. ¿A ustedes eso no les suena a tanguillo? La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos y hacer un diagnóstico falso y aplicarles después los remedios equivocados. Disculpar si les llamo caballero, pero es que no les conozco y estos son primitas a todos mis principios, y si no les gusta yo tengo otro, y si
si no le gusta, yo tengo otro. Nunca olvido una cara, la de usted se me va a olvidar. Y estoy bebiendo pa' ser interesante a los demás, cítame siempre diciendo que a mí me han citado mal. El matrimonio del divorcio es la causa principal. Y es mejor estar callado, aunque parezcas tonto, que no abrir la boca y quitar la duda a todo. Encuentro la televisión un medio muy educativo. Siempre que alguien la enciende, me voy y me leo un buen libro. Siempre que alguien la enciende, me voy corriendo y me leo un buen libro. ¡Qué genialidad! Este Groucho Marx, 30 años después de muerto, sigue creciendo su arte, que dicen que su tumba ha puesto. Disculpe que no me levante. No ha hecho falta la guitarra, ¿verdad? Muy bien. Bueno, creo que quería hacernos también una petenera, ¿no? Sí, porque antes hemos hablado de Luis Marín, de Ronda, y él hizo una letra, cuando murió Julián Grimau, hizo una letra muy bonita, que la acompañaba, la petenera, hacía 2 estilos de petenera, la acompañaba con una que se le atribuye al Che Guevara, que yo no sabía que escribía poesía al Che Guevara, de eso no me lo imaginaba. Sí, por su sensibilidad, pero no lo sabía. Si me permitís, dice el Che Guevara: mañana, cuando yo muera, no me vengáis a llorar. Nunca estaré bajo tierra. Nunca estaré bajo tierra. Soy viento de libertad. Mañana cuando yo muera, no me vengáis a llorar. Y dice Luis Marín: tu sangre sembró el camino. Tu sangre sembró el camino de flores de libertad. Yo quiero ser jardinero, madre de mi corazón. Ay, yo quiero ser el jardinero de tu frondoso rosal. Compañero, ay, muerto por la libertad. Compañero, muerto por la libertad. Compañero, muerto por la libertad. Sentía la primera y valiente y con gusto la segunda. Es original el remate, que ya lo habéis visto, ¿no? Cómo lo hace, y que en la grabación se hace con un pequeño coro y resulta bonito.
Bueno, a no ser que él quiera cantarnos más cosas, creo que toca el momento de la copa que nos brinda la tejedora y la firma de ese montón de libros que se puede iniciar, que compramos para nosotros, pero que sin duda puede tener o va a tener un efecto multiplicador. Muchas gracias.